A menudo hemos escuchado hablar de historias donde la fantasía y el misterio se entremezclan, dando la sensación de formar parte de un buen guión cinematográfico. Historias donde sus protagonistas parecen ser seres de otros mundos que, sin saber por qué, se aparecen a los testigos para transmitir, en muchos de los casos, una enseñanza, un mensaje, en ocasiones bueno y en otras ocasiones malo. La pregunta de esta noche es: ¿leyendas, realidad o ficción? Comienza Código Enigma. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Código Enigma, como siempre aquí con mi compañero Carlos Solla. Buenas noches, Carlos. Eduardo, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Código Enigma. Vaya noche, ¿no? Vamos a conocer un poco, como decía la introducción, historia, de historia. Porque leyenda, la gente piensa que leyenda es algo ficticio, pero no, las leyendas guardan su parte de historia. Las leyendas son parte de realidad y parte de fantasía, ¿no? Y hoy, o esta noche, descubriremos que muchas de esas leyendas tienen una realidad muy marcada detrás que se demuestra después de los años, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con los anillos de los obispos. Recientemente encontrados, ¿no? Que una chica escribió un libro y a raíz de eso pues se encontraron, y dices tú, vaya, que era una leyenda, faltan unos cuantos. Sí, también, sí, faltan todavía. Pero bueno, que es curioso, ¿no? ¿A qué no sabes de quién es este libro? Hombre, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? 50 lugares mágicos de Galicia. ¿Tú sabes que ya está traducido a 2 idiomas? Te lo creo. Te lo creo. Que fue todo un éxito. De Carlos. Sí, en los que habla pues de leyendas, ¿no? De Carlos leyendas. Fernández, Carlos Fernández, que lo tenéis, ya lo conocéis, ¿no? Está aquí muchas veces con nosotros. Y bueno, que un día lo invitamos a que nos hable, porque hay cosas muy curiosas. Entonces necesitamos 10 programas, por lo menos. Sí, si queremos toda la colección de su editorial, seguro. Sí. Segurísimo. Puedes hacer publicidad de la editorial si quieres. Sí, Ediciones Sidonia, y ahí tenéis toda la colección de leyendas de todo tipo: Madrid, Cantabria, Asturias, Aragón, País Vasco, Islas Baleares, todo. Y hay algo que me gusta, que te trae es verdad, mira. Indicación GPS. Esto para que lo veáis, ¿eh? De todos los lugares. A ver si se puede ver. El GPS, bueno, por aquí te las trae coordenadas. GPS, las coordenadas, mira, desde aquí sí. Aquí, a ver si doy. Aquí. Coordenadas, GPS, todo, para que podáis llegar al lugar. Hasta y te llevan clavadito. Y puedas llegar al lugar y verlo y oye, y disfrutarlo. La verdad es que yo ya descubrí muchos sitios. Sí. En la versión castellano, que yo hace tiempo que lo tengo, la primera edición que saco, pero bueno. ¿Le damos paso ya al comienzo del programa? Sí, vamos, porque si no nos redes olvidamos. Sociales, para que compartan sus experiencias. No, hoy vamos a pedir leyendas. A ver cuántas leyendas conocen aquí. Pues ya saben, amigos. Ahora ponemos donde tienen que enviarlas. Bueno, pues la primera leyenda, entre comillas, nos la trae aquí nuestra compañera Tania. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Vamos a hablar de alguien que fue tratado como bruja, una persona que fue tratada como cuantas hubo, y que realmente fue una heroína gallega, María Soliño. Nos vamos a la época en la que los corsarios turco-berberiscos extendían su actividad por el Océano Atlántico gracias a sus embarcaciones y demás. Y ahí comienza
la historia de esta mujer que injustamente, muy injustamente fue tratada. Cuéntanos un poco la historia de esta heroína. Pues María Soliño fue una mujer casada con un pescador, una familia que vivía en Cangas. Ella nació en 1551 y se convirtió en leyenda porque, aunque es un personaje real, pues a lo largo de la historia del propio pueblo pues se le fueron añadiendo pues diferentes características o historias alrededor de ella que la hicieron aún más grande, ¿no? Más leyenda y que la convirtieron pues eso, en lo que hoy conocemos, que es un personaje que ha dado lugar pues a películas, documentales y de la que se sigue hablando continuamente. Rosalía del Castro le hizo poemas, Carlos Núñez Sí, sí. Tiene un disco dedicado a María Soliño, obras de teatro. Es ir a la península del Morrazo, que es al otro lado de la ría de Vigo, y en Cangas es hablar de María Soliño y es un personaje de los grandes históricos. Sí, de hecho tiene una escultura. Sí, correcto. Es un personaje que se puede situar pues a la altura de otros personajes, también mujeres, como es el caso de María Pita, que también tiene en La Coruña. Su papel fue muy similar, eran esposas que cuando hubo digamos, este asalto a las costas, en este caso en Cangas, por parte de las embarcaciones turcas, pues ellas formaron una resistencia. María Pita primero en Coruña y 20 años después, más o menos, sobre el año 1617, pues María Soliño. Crearon esa resistencia de algún modo, que no se mantuvieron a un lado, cuando llegó ese ataque y los hombres tenían que defender. Plantaron Digamos cara. que hicieron su propio ejército. Exactamente, montaron su propia resistencia y por eso yo creo que también, no solo por el tema de esa asociación que se hizo entre María Soliña y la brujería, se convirtió en leyenda, sino también yo creo que por ese papel activo que tuvo y formó esa resistencia. Los datos históricos hablan de unos 11 barcos que estuvieron fondeados en el año 1617 en las Cies y que finalmente atacaron las costas de Cangas, entre Punta Rodeira y Punta Balea, para saquear todo el pueblo. Y así fue. Más de 2000 hombres entraron en Cangas, quemaron las casas, despojaron pues, a hombres y mujeres de todo lo que tenían, asesinaron, se habla incluso de un tercio de la población de aquel entonces, en torno a unos 150 habitantes fueron asesinados y también otro tercio pues, fueron mutilados y heridos. Muchos de ellos, también se habla pues, en torno a unos 200 hombres, pues, que fueron de algún modo arrestados para poder traficar con ellos como esclavos. Y en cuanto a las mujeres, pues bueno, un poco lo que sucede en todas las guerras, fueron víctimas de violaciones, prácticamente todas ellas, y aunque grandes heroínas, como fue el caso de María Soliña, pues hicieron frente y mostraron esa resistencia. Respecto a datos sobre violaciones, en cuanto a su personaje, no se ha hablado en ningún momento. Siempre se ha mostrado esa figura de ella como una heroína que se enfrenta. Sin embargo, como ocurrió con ella, a las mujeres no solo eran violadas, sino que además tuvieron otra pena mucho mayor que esa, que fue que la mayoría de ellas fueron acusadas de brujería. Ahí estaba la Inquisición. Ahí estaba la Inquisición. El por qué aprovechó la Inquisición de algún modo esa brujería, acusar a las... es un poco curioso el decir, ¿por qué las acusaban de brujería? Si ya no tenían ningún motivo para acusarlas de nada, simplemente ellos llegaban, se imponían, podían violarlas, podían secuestrarlas, torturarlas, no había por qué... ¿En qué momento se puede decir que a estas mujeres se les daba la etiqueta, se les ponía la etiqueta de brujas? ¿Por qué se les ponía la etiqueta de brujas? Pues es curioso porque realmente no fueron los hombres que saquearon, digamos, ese ejército turco que viene a acabar con la aldea y hacerse con todo, sino que fue la propia Inquisición en Santiago de Compostela, concretamente, donde fue llevada a juicio María Soliño, como otras muchas mujeres, y fueron condenadas de brujería. La razón, pues realmente cuando empiezas a leer la historia, pues hasta te parece algo sorprendente.
porque lo que ocurrió es que una vez que Cangas fue totalmente arrasada, Sí. las familias más pudientes, el clero, quizá con más influencia, el clero, todo lo que la nobleza, digamos, pues claro, vieron que su situación había, había desmejorado muchísimo, porque ya no las tierras habían sido arrasadas, sus casas habían sido quemadas, entonces de algún modo ellos tenían que seguir teniendo algún tipo de poder. Y la brujería pareció ser una idea pues, bastante ocurrente. Lo que se pretendía es que la gran mayoría de las supervivientes habían sido mujeres. Eran herederas de lo que sus maridos mucho o poco tenían. Y claro, pues por ejemplo el caso de María Soliño, pues ella estaba casada con... El marido se llamaba Pedro Barba. Pescador, como habías dicho. Pescador, pero no un pescador al uso, sino que realmente ellos en la familia de María Soliño, junto con Pedro Barba, se encontraban en una situación muy bien avenida, es decir, era una familia que si bien Pedro, su esposo, había comenzado siendo un pescador, había acabado por montar su propia empresa de pescado, manufacturaba a un nivel Era enorme. una familia pudiente entonces. Sí, era una Para la familia bien época, acomodada. ajá. Tenía una exportación muy importante de pescado y eso pues, le permitió en su momento pues, hacerse también con tierras, tenían una buena casa que no llegó a ser quemada, esa casa sobrevivió. Entonces digamos que María Soliño se quedaba viuda y se quedaba con un montón de propiedades. No solo un montón de propiedades y esa gran empresa, sino que además María Soliño tenía, por parte de su esposo, pues tenía una mención que se daba en aquel momento, que era como un título que se daba porque sí, digamos, porque alguien así lo imponía, normalmente por parte de la Iglesia, que pues era el derecho de presentación, que se llamaba. Y tenía ese derecho de presentación tanto sobre la colegiata de Cangas como sobre la iglesia de Cibrán en Aldán. ¿Y qué era ese derecho? ¿Cómo no acabas de decir? El derecho de presentación era un derecho que lo que imponía es que de algún modo la parte del beneficio de la riqueza que trajera ese vínculo que tú tenías, pues tanto con la colegiata de Cangas como con la iglesia de Cibrán, pues te repercutía a ti directamente. Era un reparto, digamos. Claro, era un reparto. Entonces, no solo ya tenías más poder por el hecho de que estabas conectado con la iglesia, que eso era lo que más peso tenía en aquel entonces, sino que además te reportaba ganancias económicas. Entonces, lo que quería la Inquisición realmente es quitarle esos títulos, para que toda la riqueza, ese dominio sobre la iglesia, pues también fuera para ellos, y que esta mujer pues no tuviera derecho a ello, ¿no? Entonces, lo que se les ocurrió fue acusarla de brujería. Realmente no había manera de demostrar lo contrario. Quedaba una manera fina de decir, como te vamos a condenar, tenemos el derecho a quitarte todas tus propiedades, tú no tienes derecho a protestar por nada, claro. Y ¿Cuántas fueron acusadas de brujería? muchas mujeres fueron acusadas en aquel momento. Y a mí me resultó súper curioso el porqué. Yo pensé que tenía otra connotación, no me imaginé que era porque de algún modo te inutilizaban como persona, ¿no? Eres bruja o estás loca, algo... Entonces, pues nada, tenemos derecho ya a quemarte y a quedarnos con todas tus cosas. Es una cosa realmente bastante asombrosa. Entonces, pues María Soliño, eso, fue secuestrada, literalmente, se le despojaron de todas sus pertenencias y se la llevó a juicio, que su declaración fue en el año 1621, en Santiago de Compostela, y digamos que en aquel momento pues el modo de castigarlos pues era en la hoguera. Creo que ya cuando a una mujer la llevaban a acusar de brujería no hacía falta juicio, ya sabía cuál iba a ser su final. Claro, no había retorno, pero lo curioso es que realmente, y hay datos históricos, esto no es leyenda, esto es real, que María Soliño pues no murió en la hoguera. Finalmente a la que la condenaron fue la encarcelaron y la condenaron a que durante 6 meses tuviera que hacer penitencia y cargar con el San Benito, se llama. Y después, digamos, datos más históricos pues sitúan su muerte seguramente cerca de ese año, porque no creo que encarcelara... Ahí sí que está parte de la leyenda, porque incluso se habla de diversos sitios donde ha sido enterrada. Sí. Hay algún historiador Claro. que ya da una ubicación exacta en una playa, pero bueno, nadie sabe dónde está realmente enterrada. No, a ver, la María conexión Soliño. con la playa fue, o lo que cuenta un poco la historia, pero eso ya es parte un poco de leyenda, es que se veía como María iba siempre a la playa, todas las noches.
lo que ocurrió realmente es que tanto su hermano como su marido, los cuerpos fueron encontrados en la playa y ella simplemente iba allí, digamos la parte histórica más real, iba allí pues de algún modo pues a recordar ese último lugar donde pudo ver sus cuerpos, ¿no? ¿Cómo se le da la vuelta y se relaciona con brujería? Pues María Soliño iba a la orilla, allí podía tener conexión con el demonio, pedirle a los mares que devolvieran los cuerpos para que estos volvieran a la vida. Bueno, eso es un poco lo que ella recoge, las cosas más de leyenda, ¿no? Y bueno, que es una excusa perfecta como para decir, bueno, una mujer que sale sola por la noche, que va a la playa, que parece que está allí mirando el mar, no se sabe con qué fin, pues brujería, vamos, más clara, incluso para lo que es lo popular del pueblo, ¿no? Y después, así como datos curiosos que se puedan comentar, pues, a ver, sobre todo pues el hecho eso de considerar que hacía esos rituales satánicos en la orilla, incluso pues a lo largo de la historia se ha ido, digamos, transmitiendo que hoy en día o hay gente que ha visto a María Soliño, ¿no? En las playas, en muchas zonas de lo que es el Morrazo, pues se habla de que se ha visto su presencia. Y aunque realmente, pues bueno, de esos datos no se pueden comprobar de ninguna manera. Ahí sí que entra dentro de la leyenda, realmente, no son datos verdaderos. Lo que tenía que ser mujer en aquella época, saber que haces algo que realmente se sale fuera de lo normal, porque fue hacer un grupo de mujeres que querían defender lo que era suyo. Sí. Y que te traten de bruja, lo que acabamos de decir, se sabía ya cómo iba a ser tu final. Sí, claro. En este caso no fue en la hoguera, pero el castigo... Lo curioso de ella pues es que no hay una sepultura, no hay un cuerpo. Hay que decir que, sí, perdona, que los 6 meses esos que decías de penitencia que fue castigada, eso en aquella época era un castigo muy, muy duro. Claro, era como un castigo del Señor o de Dios, correcto. ¿no? Es como, pues también aparecen en muchas películas la letra escarlata, ¿no? Que como representando que eres adúltera y entonces tienes que ir con esa letra. De algún modo está siempre como relacionado con el pecado. Como somos cristianos, eso es como lo más terrible que puedes haber cometido, ¿no? Y la brujería, pues eso, es atentar contra la propia creencia en Dios o en Jesucristo, y en aquel momento pues era algo muy, muy grave. A mí también lo que más me gusta, aparte de lo que es la parte pues, más de leyenda, que es muy bonito, Sí. Pues es que después se han hecho un montón de cosas, lo que comentabas al principio, pues obras de teatro, libros, poemas dedicados a ella. Ahí incluso tú has ido, yo también he ido, en épocas distintas, pero hemos ido a un juego, un rastrecho que se llama aquí, Sí. En el que está implicado todo el pueblo de Cuntis, vamos a decirlo, y en el que te dedicas durante todo el día a buscar una serie de pistas. Está involucrado el del bar, está involucrado, y toda la historia gira en torno a María Soliño. Es algo espectacular y vamos, yo, no sé tú, pero yo la pondría a la altura de otras grandes heroínas, ya no a nivel gallego, sino hablábamos de María Pita, pero a nivel mundial. Sí, sí, de hecho está reconocida y, por ejemplo, me llamó la atención que hay una productora que existe aquí en Vigo desde el año 1990, que es Vía Láctea. Yo no sé si tú la conocías. Trabaja mucho con la televisión de Galicia. El productor es el de Asmorga, por ejemplo. A mí me llamó la atención porque yo no tenía mucho conocimiento de esto y resulta que encima está situada en la calle Hispanidad. Qué casualidad. Qué casualidad. Por ahí vives tú. Sí. Y me llamó la atención porque no sabía que estaba ahí, pero después cuando leo María Soliña y leo también a Asmorga, ¿no? Como con la misma productora, pues dices tú, pues es que realmente a este personaje se le da mucha importancia. Se hizo para la película una inversión espectacular, con grandes actores y actrices. Hace año y medio que se estrenó la película y la verdad que tuvo una acogida, a pesar de la época en la que estamos con pandemia y tal, muy interesante. Y es eso, la productora Vía Láctea en colaboración con la televisión de Galicia. Sí. Después un documental que tuvo mucha importancia que se llama A Paixón de María Soliño, en este caso con O, porque aparte me estoy dando cuenta que en todo el programa uno dice María Soliño, otros dicen María Soliña, y nosotros nos está pasando exactamente lo mismo. Nos está pasando porque aparecen las dos vertientes en toda la documentación que hay, tanto acabado en O como en A. Sí, y bueno, y nos está pasando ahora a nosotros también. Estábamos notando así, bueno, pues... hay que decir que, por ejemplo,
en el concello de Narón, en un pueblo que se llama Uponto. Tiene su propia calle, vamos a poner una foto a lo largo de esta conversación en la que sale el cartel, el nombre de la calle, Sí. y es reconocida en toda Galicia. Y bueno, lo que dije antes, en la península del Morrazo, hablar de María Soliña, o Soliño, es eso, tratarla como realmente lo que fue, una heroína, y no como la trataron Sí. en aquella época. Lo que te comentaba de este documental, La Paixón de María Soliño, del 2012, sus autores son Emilio Fernández y Alfonso Castaño. Tuvo mucha importancia porque en él se recoge la declaración real, datos de la declaración real que en 1621 tuvo que realizar María Soliño ante el tribunal en Santiago de Compostela. Entonces, bueno, pues de algún modo le da mucho más validez porque no solo fue una leyenda. Es muy bonito como leyenda, pero bueno, que fue realmente Un una tribunal que luchadora. aparte, ya estando allí siendo juzgada, la sometían a una presión espectacular. Sí, esos sí, a juicios. ella, bueno... No era un juicio fácil. Ya. No, A pesar de que, como maltratos dijimos, psicológico eso y es, también físico hasta que María Soliño... hasta que cantaba. Claro, tuvo que decir, mentiras, sí, hice brujería. pero sí hice brujería. Incluso hay, bueno, que igual esto es parte de leyenda, pero incluso hay datos que dicen que ella llegó incluso a afirmar que mantenía relaciones carnales con el demonio. Bueno, esto igual ya es un poco, pues darle un poquito de vidilla a la historia, pero realmente es bonito ver que hay figuras, en este momento en el que nos encontramos, figuras femeninas que de algún modo pues hayan tenido una repercusión así a nivel de la historia. Y en un pueblo pescador donde realmente las mujeres tienen una figura muy activa, pues es realmente bonito. Y después de investigar sobre María Soliña, ¿dónde crees que está su cuerpo? Pues es que realmente... Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos y todo yo creo que también depende... No creo que se recuperara, porque tampoco se sabe si tuvieron hijos. Eso es otro dato también que es controvertido. Yo creo que en esa época, vale, no fue condenada a hoguera, pero una vez que falleció ya por su historia, yo creo que la propia gente que no estaba muy de acuerdo con ella seguramente se encargaría de que nadie supiera dónde estaba. Claro, a ver, lo más normal es que si ella fue juzgada y si fue encarcelada en algún lugar, pues su cuerpo ¿Por qué crees desapareciera en ese lugar, ¿no? que si ahora la tratamos como una heroína, que es lo que fue realmente, en aquella época se sabía que era una heroína porque tenía su propio ejército? ¿Por qué a este tipo de personajes de la historia el propio pueblo la trata como realmente habría que tratarla siglos después y en aquel momento había miedo a hacerlo? ¿Por qué era miedo? Bueno, es que yo creo que en aquel momento no tenías mucha opción no creo ni siquiera que fueran conscientes de lo que realmente, la grandeza que llegaban a conseguir, ¿no? Esas mujeres simplemente luchaban por defender pues, a sus hijos o lo poco que les podían dejar. Y no creo que en ese momento hubiera pues, una lucha por defender a esas personas que eran heroínas de alguna manera, mucho menos siendo una mujer. Eso no creo que en el pueblo en aquel entonces fuera posible. Yo creo que el personaje se fue pasando por la historia, yo creo que por el tema de que en Galicia lo de las brujas tiene muchísima importancia y que quizá ahora se está ensaltando esa parte más de que ella formó esa resistencia, pero en aquel entonces no creo que tuviera mucho valor. ¿Con quién podríamos comparar ahora a María Soliña? De la actualidad. De la actualidad. A mí no se me ocurre nadie. No, a ver, no se me ocurre nadie porque... Porque hay que decir que en aquella época hacer lo que hizo ella Claro. es echarle un par. Exactamente. Ahora es todo mucho más fácil. Sí, sería muy difícil hoy convertir así a alguien en leyenda. Celso Emilio Ferreiro, gran escritor, le dedicó unos versos que acababa: por los caminos de Cangas a voz do vento semía. Ay, que Soliña quedaches, María Soliña. Vamos a decirlo en castellano también. Por los caminos de Cangas, que es la localidad, la voz del viento gemía. Ay, que sola quedaste, María Soliña. Yo creo que esto viene haciendo referencia a lo que te pregunté antes, que sola te quedaste cuando al principio todo el mundo te quería, y en ese momento que necesitabas de la gente, te quedaste sola. No creo que hubiera mucha opción ni de ayuda ni de nada en aquel momento.
Bueno, Tania, pues interesantísimo Sí, esta es bonito, leyenda es bonito. histórica, porque de leyenda tiene poco, era una realidad en aquella época. Sí, sí. Y bueno, gracias por acercarnos a este personaje Pues- histórico de María Soliña. A vosotros por permitirme hablar de él, porque es una historia muy bonita. Y bueno, y si queréis decirnos algo más, aportarnos más cosas sobre María Soliña o cualquier otra cosa relacionada con las leyendas, ya sabéis, a continuación os ponemos las redes sociales y nos las mandáis ahí. Cruzamos el océano y nos vamos al continente americano. Las leyendas peruanas se caracterizan por un contenido místico y religioso, cuyos personajes principales son los elementos de la naturaleza, tomando como escenario lagunas, bosques, selvas, playas, ríos, cerros y montañas. Las leyendas peruanas exploran fenómenos naturales y sobrenaturales, así como experiencias cotidianas, eventos religiosos y relatos históricos de la época colonial. Conozcamos algunas de esas historias. Continuamos ahora con Código Enigma y lo vamos a hacer con Geraldine, que bueno, nos viene a hablar de leyendas de tu tierra, ¿no? Leyendas peruanas, leyendas que se habla de tradición en tradición, de nietos, bisnietos, abuelos, nietos, bisnietos, O y sea, toda por una tradición generación oral. por tradición, claro. Claro, yo tradición me oral. imagino que esto forma parte de vuestra cultura, ¿no? Y al igual que la nuestra, ¿no? En Europa sí. hay muchísimas leyendas. Lo que a mí me choca es que las leyendas que vosotros tenéis, por ejemplo, en este caso, son leyendas hablándonos, por ejemplo, del Amazonas. Claro, aquí no existe el Claro. Amazonas. En nuestra como visión, como se dice, no andina, nuestra como visión por cultura, tenemos estas leyendas que hablan sobre los duendes. En la sierra, por ejemplo, está parte también en las lagunas donde salen duendes, sirenas, y en la selva tenemos también lo que es las sirenas también, pero sirenas de río. Y Sí, que tenemos, me hablabas un día que eran como claro, delfines, pero que se que transformaban, son, ¿no? sí, claro, que son delfines, de ahí se transforman en luna llena, ¿no? Entonces también tenemos a los duendes, que son los guardianes del bosque, ¿no? Son los que custodian el bosque, son los que te dan el permiso para poder ingresar a su casa, a su hogar, que es la naturaleza. Y precisamente tú hace años realizaste, bueno, te interesaba todo este tema, ¿no? De la naturaleza, los elementales, y entonces tomaste la decisión de emprender pues una especie de investigación, ¿no? Entrevistándote con personas que iban, pues contaban alguna experiencia que tuvieran pues en medio del Amazonas y que hubieran visto algo, bueno, en medio del Amazonas o en cualquier lugar, ¿no? Claro. Y que hubieran visto algún ser de estos. Sí, sí, sí. A mí desde muy niña, te cuento, Eduardo, me ha encantado todo esto del misterio, ¿no? De la naturaleza, el misterio de la vida, ¿sabes? Y dije un buen día, ¿no? Voy a investigar, ¿no? Voy a investigar, voy a ver qué recopilo, ¿no? De las experiencias de las personas que realmente han vivido sucesos dentro de la Amazonía peruana, ¿no? Y también sucesos que han vivido en la sierra, ¿no? Donde vivían nuestros incas, los pre-incas. Entonces, como te digo, para mí es una investigación que desde muy pequeña yo me gustaba siempre preguntar. Aventurera, ¿no? Sí, una buscadora. preguntaba, ¿y qué tal esto? Y siempre estaba apuntando y todo, ¿no? Entonces, en este caso, tengo dos testimonios, ¿no? De personas. Bueno, pues si te parece vamos a ir adentrando a la gente en lo que nos cuenta este testimonio que tú recogiste ya hace años y que nos dice algo así.
Así que eran las 4 de la tarde y yo preocupado para la alimentación del día siguiente, agarré la escopeta y le dije a los que trabajaban conmigo, que eran mi papá y unos hermanos, que me voy a traer un cutpe. Un cutpe es un roedor, le llaman añuje, le llaman... tiene varios nombres, ¿ya? Añuje es el más conocido. Entonces agarré la escopeta, me puse al hombro y fui a caminar, dejando atrás a mis hermanos y a mi papá aserrando la madera. Dos cosas que la bulla de las motosierras estaban a mi espalda. Y cuando avancé, no encontraba nada, seguía yendo por un comedero, por una quebrada y seguía la bulla a mi espalda. Y de pronto la bulla se acabó y yo continuaba caminando hasta que pude ver un venado y me quise acercar para poderle disparar de más cerca y el venado corrió atrás de un arbolito y volví a caminar un poco más y el venado seguía un poquito más, que seguía para allá y así, y de pronto ya no escucho la motosierra a mis espaldas, o sea, atrás mío, ¿no? Aunque sea 1 kilómetro, no atrás mío, lo escucho delante mío y más lejos. Y en verdad no eran las motosierras de mi papá o de nosotros, eran motosierras de otras personas. Entonces yo, pensando que me había alejado tanto, voy con rumbo caminando hacia el ruido de las motosierras. Quien me hizo perder ese camino fue el venado. Qué curioso, ¿no? Interesante, ¿verdad? Wilber, así se llama el Sí, testigo, sí. ¿no? Es un testigo que él trabaja, es aserradero, ¿no? Trabaja dentro en la selva virgen, y pues nos cuenta, me contó, ¿no? Este suceso, algo que él vivió, ¿no? Y que se asustó mucho. Claro, él nos dice cómo de repente pues él va a cazar, porque claro, es una selva, hay que pensar que es una selva que te puedes estar perdido a días, ¿no? De camino de cualquier sitio habitado. Claro. Entonces, bueno, que ellos están cortando leña, Sí, sí, aserrando, y entonces deciden pues irse a buscar la vida, o sea, es que es alucinante, ¿no? Sí, sí, es que... Te vas al bosque para cazar algo, para traerle a los demás, para poder comer, y me imagino que durante meses, semanas, se van manteniendo así esa gente, ¿no? Pero claro, él dice, él dice que lo que le perdió sí, fue un venado. claro, ¿Por qué? el venado. Me contaban mis abuelos, ¿no? Que cuando se te aparece un venado, un animal en el monte de la nada y te empieza a perder, o sea, que tú vayas y lo sigas y así, y te pierdes del camino, ¿no? Eso te indica que el duende te está haciendo una trampa para que te pierdas. Pero porque a modo de castigo. A modo, se podría decir de castigo, ¿no? A modo de reprenda, para que tú puedas saber de que la selva, su casa, su hogar se respeta, ¿no? Bueno, Diego Cortijo, que es, bueno, como se define él, ¿no? Un aventurero, decía que a la tierra había que pedirle permiso y que él lo había comprobado, ¿no? Incluso hablando de Perú, donde había muerto uno de sus cámaras, ¿no? Me decía que bueno, que había que hacerle el pago y la ofrenda a la tierra y que la vez que no lo hizo, mataron a un compañero. Exactamente. Una tribu que nunca había estado con nadie, o sea, nunca había visto un ser humano que no fueran ellos mismos. Y después sí que vimos que le dijeron, mira, tú vas a hacer el tributo, vas a poder llegar a tal sitio, pero una vez que llegues va a llover, tronar y todo lo que empiece por ar. Y al final resulta que era verdad. Es el castigo de la Pachamama, ¿no? De la Madre Tierra, para poder ingresar a sus tierras, para que ellos te provean de algo, necesitas hacer un tributo. En quechua, ¿no? Calla. El tributo consiste en poner, por ejemplo, hojas de coca, miel, aguardiente y todo esto, ¿no?
Bueno, yo creo que nos lo cuenta Wilbert mejor, sí. porque además él está Claro, acostumbrado a esas cosas. Vamos a escuchar el segundo vídeo. Sí, sí. Cuando ya escuché muy lejos las motosierras, ya eran ahí un promedio de 5:30 de la tarde. Y dije, wow, las motosierras están abajo. Entonces tengo que buscar la quebrada para poder llegar hasta donde están las motosierras, o sea, donde estaban los demás trabajadores que estábamos juntos. Y avancé, y ya casi oscurecía. Y en ese momento que oscurecía, pude lograr ver un camino. Uy, qué suerte, un camino. Esto me va a llevar a la quebrada o a algún lugar. Voy, pero era un camino, obviamente que no era un camino bien limpio, pero era un camino. De todas maneras las ramitas no estaban macheteadas, pero por ahí ingresé. Y cuando veo de pronto, veo dos casitas muy pequeñas. Bueno, en ese tiempo no usaba cámara, mi economía era tan baja que nunca he andado con una cámara en esa época, a lo que ahora cualquier persona tiene un teléfono móvil con cámara incluida, ¿no? Como todos tenemos en este momento. Y digo, ¿quién vive acá? Cuando me acerco a las casas, eran unas casas hechas de hoja con palos redondos y eran pequeñitas. Me quedé sorprendido, dije, serán cocaleros, alguien que ha venido algún tiempo a buscar madera o a ver chacra para sembrar coca. Pero cuando me acerco pongo mi mano así como si estaría queriendo agarrar algo, como quisieras poner tu mano a tu estómago así en plano, y empiezo porque habían dos troncos cruzados y un tronco bien quemado, o sea, en los troncos en forma de triángulo. ¿Por qué? Porque cada punta del tronco agarra la olla o agarra un asado. Increíble. Bueno, por cierto, te lo voy a preguntar antes. Sí, estamos escuchando como el sonido del agua, ¿no? Claro, es que fue grabado en la selva. Claro, es que yo, Claro, está cerca de un riachuelo que da un río más grande, ¿no? como es el Amazonas. Sí, sí, claro. Bueno, él comenta algo así de, ¿no? O sea, es que es increíble, ¿no? Que él va caminando y, bueno, perdido, desorientado y que se encuentra dos casitas. Claro, se encuentra dos casitas pequeñas en la selva virgen, ¿no? Donde no hay una aldea, un lugar cerca, ¿no? Son kilómetros y kilómetros para... O sea, no hay un pueblo alrededor. Entonces lo que se sorprende es que encuentre esa casa y además pequeñas, son casitas pequeñas hechas de madera, troncos, hojas. Claro, es que es increíble. Claro, entonces es donde se asombra, ¿no? Donde se asombra realmente y dice, empieza a pensar, no creo que unos niños tan lejos, a estas horas, una casita que hace acá. Claro. O sea, imagínate que tú te encuentres ahí, Eduardo, te pones a pensar y dices... Yo ya no me meto en la selva amazónica, yo solo, vamos, ni harto de Pero vino. vas a tener que visitar, ¿eh? Tendré que visitarla, Claro. pero tendré que visitarla con gente que sea de allí. Bueno, el caso es que este señor se encuentra, que cuando entra parece que está habitado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos a retomar, si te parece, Geraldine, el testimonio y vamos a ver cómo continúa esta historia. Cuando me acerco, la temperatura ha estado hace una hora o media hora, o alguien me vio y se fue al monte. No logré verlos, pero sí su candela, sí el ambiente estaba habitado. Entonces me voy a la otra choza y veo lo mismo. Una candela fría, pero veo como una tarimita amarrados, o sea, los tronquitos, los palitos redondos, amarrados con una soga natural del monte, ¿ya? Que nosotros le llamamos bejuco, creo ustedes le llaman liana, y con eso estaba amarrado. Me quedé admirado de poder haber encontrado una casa y no lograba deducir de quién era la casa tan pequeña, y hasta que empezó a oscurecer y algo en mi cuerpo ingresó que me dio como miedo,
y de querer voltear como si alguien me mirara atrás. Y entró el pánico, como en este momento recuerdo, y me da un escalofrío, ¿no? Entonces yo volteo, como estoy con escopeta, con una mano agarro el lado de del cañón con el percutor y con la otra mano agarro la culata, listo para disparar. O sea, llegó a ser tal el miedo que pasó que agarró su arma y dijo, mira, aquí... Claro, llegó a asustarse, ¿no? Porque imagínate, Eduardo, estar en la selva, selva virgen, con la vegetación, los árboles, porque ahí los árboles son gigantescos, no son pequeños, no son enormes, ya oscuro, ver esa casa pequeña. Animales que no serán pocos. Y ahora, sentir que te puede aparecer un animal, que hay el otorongo, el tigrillo, que son especies de tigres, ¿no? Entonces, el miedo es doble, ¿no? El triple, es cuádruple. Entonces, encontró también, dice, ¿no? Dentro de la casa una tarima. Tarima es como una cama de madera, ¿no? Y sí. que lo encontró pequeña además, ¿no? Y que lo encontró amarrado con bejuco. El bejuco es como las lianas de acá, las hoguillas de la naturaleza, de los árboles, ¿no? Entonces, eso también le sorprende a él, ¿no? Vamos a continuar con el testimonio y vamos a ver lo que... Porque yo me tiene enganchada la historia. Sí, sí. Vamos a escucharlo. Pude ver la huella así en un lugar donde había ceniza que habían botado. Pude ver una huella de un solo pie, y el pie de la huella era el pie izquierdo. Cuando lo veo, la huella, una huella de pie bien chiquitito, y se me entró más temor porque la huella no estaba pisada, porque en la ceniza, con el sereno de la noche, lo hubiera gastado, ¿no? Se hubiera aplastado la huella. O sea, la huella era fresca. ¿Qué niño podría estar en ese lugar tan lejos de la ciudad? Entonces he volteado para todos los lados y mi cuerpo sentía que alguien me miraba. Incluso para avanzar volteaba así de pronto a todos lados y me retiré, pero no sin antes ver completamente la casa. No había absolutamente ninguna ropa en esa casa. Entonces dije, es el Chuyachaki. Chuyachaki le llaman ellos al duende, a un duende que es la madre del bosque. La madre del bosque, según ellos, según los dueños del bosque, o el Chuyachaki que le llaman ellos, otros el duende, otros le llaman el hombrecillo. Entonces, cuando tú vas a cazar y vas a cortar sus árboles de ellos, entonces tienes que llevarles y pagarles al cerro, le llaman pagar al cerro. Pagar al cerro se llama que tienes que llevarle caramelos, coca, cigarros y aguardiente, y lo dejas en un lugar donde hay roca, un lugar visible. Entonces, cosa que tú ingresas al bosque, ellos están pendientes de quién ingresa al bosque, porque el bosque es de ellos. Y de pronto tú le has pagado al bosque cuando has ingresado, tu madera no se lleva el río, no llueve cuando estás arreando tu madera por el agua, no dejas de tener carne porque él te provee la carne. Tú vas a ir a cazar y automáticamente el Chuyachaki te provee de una carne, ¿ve? O sea, te haces encontrar con un venado, con un majás, con un mono, o te encuentras con un motelo, que el motelo es una tortuga. Él te provee porque tú ya has pagado al bosque. Así que me retiré, llegué al Río Grande, caminé y oscureció al grado que ya no pude ver. Entonces escuchaba motosierras recontra lejos, muy lejos. Entonces dije, ese es mi papá.
porque era su seña, mi papá, como quien dice, se perdió mi hijo y voy a hacer bulla con las motosierras. Y al día siguiente, cuando logro ya volver al sitio, ellos me decían, sí, que mi papá desesperado aceleraba la motosierra para yo ubicarme. Pero yo ya estaba ya a kilómetros de donde estaban ellos. Lo único que hice cuando apagó la motosierra, como tenía 4 cartuchos, hice y disparé al aire. Una vez volví a cargar mi arma y mi papá me responde otra vez y le vuelvo yo ahí, a seguido de eso, le vuelvo a disparar. ¿Para qué? Para que sepan que yo estoy con vida y estoy bien. Bueno, como vemos es gente experimentada, ¿no? Y que tienen hasta un protocolo para cuando se pierden, por ejemplo, en la selva, ¿no? En esa inmensidad. Claro. Si bien tienes tu arma, pues dar un disparo, y si tienes tu motosierra, pues tu motosierra, ¿no? Hacer bulla con Claro, la ellos se motosierra. comunicaban padre e hijo, Claro. pues contestándose así, ¿no? Uno cerraba, el otro disparaba. Sí, sí, sí. Claro, aquello tiene que ser peligrosísimo, porque allí hay animales de todo tipo. Es que hay animales, hasta hormigas, ¿no? Que si te pican es como la picadura de una culebra. Claro, Entonces, y lo que me sorprende a mí, ¿no? Yo como europeo, como español, Wilbert no tiene miedo a la pantera, al guepardo, al no sé qué, a todos esos animales que hay allí, que no sé cuántos hay, sí, sí, hay una venenosos y de todo, y resulta que se asusta cuando ve dos casitas pequeñitas que podrían haber estar habitadas y entiende que allí no pudo haber un niño porque es imposible. Claro, justamente por eso, ¿no? Se asusta porque dice, aquí un niño no es. Claro, no, es que imagínate. Acá un niño, esta casa no es de una criatura, ¿no? Estamos hablando de kilómetros y kilómetros de las personas, o sea, de la ciudad. Sí, que a lo mejor estás hablando de 600 kilómetros metidos en una selva, Claro. sin camino. Ir en Que hay barca que ir en barca y andando. a 3 días, a 3, 4 días en barca hacia Claro. adentro, ¿no? Ujú. En la selva. Bueno, vamos a escuchar, yo creo que el último, ¿no? De los audios, o por lo menos para ver cómo va continuando esta historia y a ver cómo termina. Así avancé por el río hasta que ya encontré la otra choza donde sí quería quedarme a dormir. Ya dije, si estoy en este lugar, cuando ya encontré el río grande, entonces voy a avanzar hasta una choza, ahí me voy a quedar a dormir. Así que el día siguiente emprendí, toda la noche me moría de frío porque empezó a llover, el río empezó a cargar. Me morí de frío y había unos plásticos, encontré un fósforo, empecé a hacer una fogata y me subí a la punta del techo, porque la casa de los nativos es en triángulo. Y en la punta había una chacanita, o sea, un piso, 2 pisos, 3 pisos arriba en la puntita. ¿Para qué? Para que puedan guardar sus cositas cuando ellos se vayan, los trabajadores. Esa choza sí era de madereros. Ahí me quedé a descansar con la candela abajo, que he puesto unos troncos, porque como es un bosque virgen que le llaman ellos, el tigre está siempre dando su vuelta por donde podría encontrar comida. Y yo era uno de sus bocaditos preferidos del tigre. Yo sigo sorprendiéndome, cada día me sorprendo más. Yo creo que las leyendas, lo que decimos, ¿no? Siempre tienen parte de realidad, que a veces se distorsiona con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Lo adornan, como se dice, ¿no? Con fantasías, Claro. un poco. Pero ¿sabes lo que me sorprende, Geraldine? Que, bueno, yo te conozco, hombre, no te voy a conocer yo, y digo, es que tú estás muy arraigada a la leyenda, a las hadas, a los duendes, Me encanta, es un tema vamos que me al bosque y fascina. es como, quieto, hay que pedirle permiso al árbol, me lo tienes Sí, dicho sí. muchas veces. Sí, 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 es que me fascina, ¿no? Desde muy niña, como te digo, y pues eso es gracias a mi abuelita, ¿no? Que me inculcaba desde muy pequeña el respeto y el amor a la naturaleza, ¿no? Y a escuchar la naturaleza. Claro que puede ser verdad, perdona, es que puede ser verdad o puede ser mentira. ¿Sabes? Lo que cuente cualquier testigo que diga que vio un duende. Yo en este caso no tengo por qué dudar de ninguno, ¿no? Pero puede ser verdad o mentira, pero hay algo que queda muy claro y es que te enseña a respetar a la naturaleza y todo lo que te rodea. Es que la naturaleza te da un remesón así de para adelante y para atrás, quieto,
No que te esto es pases, mi hogar, no esta te es mi pases. casa. Es que es igual que tú tienes tu hogar y entra una persona de la nada y se sienta y empieza a decir, dame eso, dame el otro, pues creo que vamos a reaccionar todos, ¿no? Entonces, Deberíamos pensar que la naturaleza está viva. claro, la naturaleza está viva y la naturaleza es sabia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Te hace un equilibrio, ¿no? Como hablaba el testimonio Wilber, que cuando iba al monte y él quería, por ejemplo, el venado, pues no, el duende, el Chuyachaki, ¿no? O el ser elemental que vive en la naturaleza, el guardián de la naturaleza, te provee de lo que él tiene en su momento, o sea, que no tiene, como se dice, ¿no? Que le falta, sino que le sobra. Entonces eso te da. No Claro, te- es para mantener, digamos, el el equilibrio, equilibrio de de su ecosistema. Es curioso, porque además antes hablaba y mencionaba, ¿no?, a Diego Cortijo, que es un aventurero. Sí. Y cuando él va, porque es que con eso me quedé, ¿no? Cuando tú me dijiste, oye, mira, aquí tengo estos testimonios que grabé y tal. Y digo yo, es que recuerdo haber visto en su programa en televisión que se va a Perú, se mete en medio de la selva, se pierden 2 o 3 días, con guías y todo, ¿eh? O sea, Sí, no, sí. no iba solo a la aventura, iba con gente profesional. Y cuando está allí resulta que le dicen, tienes que hacerle el pago a la tierra y para recibirte la Pachamama te va a recibir con ruellos, tranos y centellas. Claro. Y tal cual, llegó allí y se puso a llover, a tronar, cuando estaba un día maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Es que también te da la prueba a ver si la pasas, a ver si eres merecedor de ingresar a mi hogar, En sus dominios. en sus tierras, claro. Bueno, ya para poner punto y final, Geraldine, vamos a escuchar, porque este no fue el único testimonio. Tienes bastantes más, Sí, sí, yo sí. tuve la suerte de escuchar muchos de ellos, pero vamos a escuchar uno que es corto y contundente. Vamos a escucharlo. Fue hace casi 10 años. Era en un pueblo llamado Puerto Copa. Recién estaban construyendo sus casas y todo. Y a mi papá le contrataron para construir un hotel. Y en el hotel solo trabajaba mi papá y yo. Y ya cuando está la construcción avanzada, solamente la estaba para poner chapas en las puertas. Yo estaba poniendo las chapas en una habitación. Como era un hotel, todo habitaciones, mi papá estaba en otra habitación. Y me tocaba entrar en una habitación, casi al último, o sea, casi al fondo del hotel. Abro y veo una sombra así, o sea, una persona muy pequeñita con un sombrero así de largo, como un cono, parece una bruja, pero así con la forma de un conito. Y fue de frente hacia la pared, o sea, yo quise ir a cogerlo y él agarró, pasó de frente, o sea, justo en la intersección de las paredes, en donde está la punta del cuadrado, se metió ahí y desapareció. Y yo le dije a mi papá, y me dice, sí, tu abuelo también cuando iba a cortar madera, escuchaba cantos de duendes. Y luego que cuando soñaba con duendes así moviendo. Había un cordel donde tenían la ropa cuando estaban en el bosque, ahí acampando, así que tenían un cordel para que tengan la ropa. Que en ese cordel, duendes así, pum, o sea, jugaban con los ganchos. Las leyendas de Perú, ¿no? Y en este caso, bueno, las leyendas no, estamos centrándonos en Claro. 2 testimonios, porque claro, si nos ponemos aquí a hablar de leyendas de Perú, podemos salir mañana por la noche. No, claro, se basa desde historias de atrás, en nuestro antepasado, que a día de hoy también, o sea, se viven. Se sigue creyendo, Sí, ¿no? sí, Y se sigue creyendo. y bueno, pasa. en este caso, el testimonio que era Sebastián, ¿no? Sí, Sebastián. Y él dice, ¿no? Él vio un duende, lo vio cara a cara, ¿no? Y pudo describir, o sea, que llevaba una ropita, el típico gorrito, ¿no? Claro, las orejas. Y no estaba sugestionado ni borracho. No, Porque muchas porque- personas pensarán, seguramente el pobre igual iba sugestionado, tal. Yo puedo dar fe y asegurar de que en el último año, en los últimos 2 años, he recopilado pues un montón de historias en toda la geografía española también,
sobre duendes, diablos y muchas cosas más que ya hablaremos un día y traeremos testimonios. Y tú en este caso en Perú, Sí, sí. claro, la gente puede decir, pero realmente te pones a hablar y dices tú, no, espérate, es que esta gente no tiene por qué mentir. No, y además que ellos lo expresan de una manera natural, o sea, Claro. no tienen miedo, no tienen el tabú de decir, no me va a decir o de me va a tildar de, no, contamos, lo decimos porque lo vivimos. Como te dije al comienzo, ¿no? Tanto en la sierra de nuestro Perú y de la selva, las personas conviven mucho con la naturaleza, ¿no? Si bien es cierto, hay ciudad, pero la naturaleza está como acá, como en Galicia, a mí Galicia me enamoró, yo estoy enamorada de Galicia, amo Galicia. ¿Por qué? Porque también me hace Y de recordar algún gallego. a mi tierra, claro, me hace recordar a mi tierra, ¿no? Porque tiene esta naturaleza, ¿no? Esta A la que hay vegetación que cuidar. a la que hay que cuidar de verdad. Pido yo a todas las personas que visiten la naturaleza que no boten basura, ¿no? Que tengan un momento y miren hacia un árbol y agradezcan. Hay que ser agradecidos. El ser humano se ha olvidado de agradecer a la naturaleza, que gracias a ellos estamos vivos y tenemos oxígeno. Y todo, nos da la vida, nos da nuestro alimento. Entonces, un poco de tomar conciencia, ¿no? Bueno, yo lo que voy a dejar ya para despedirte por hoy, Geraldine, es que algún día contaré la experiencia que yo tuve con la naturaleza en unos momentos muy difíciles para mí. Y lo contaré, pero bueno, eso será seguramente para Navidad, para llorar un poco, ponernos felices y reírnos mucho. Así que, Geraldine Arcas, muchísimas gracias por acercarnos a esa tierra tan bonita y a la que tú estás representando aquí en Código Enigma. Muchas gracias, Eduardo, y pues nada, buenas noches. Carlos, ¿qué te parece lo de los duendes? Espectacular. Bueno, yo ya he estado en sitios en los que Geraldine ha visto duendes sin tener que ir muy lejos, un cementerio de aquí de Vigo. Bueno, pero eso lo verán y lo hablaremos. Respecto a María Soliño, ya haciendo un repaso por todo esto, me parece una de las injusticias más grandes, sí. Pero bueno, como ella hay mucha gente que la excusa es bruja. Tú sabes que, hablando con Geraldine hace unos días, yo le decía, oye, sabiendo, ¿no?, que íbamos a hablar de María Soliña, decía yo, oye, qué injusto es que a esta gente la mataran o sea, porque está comprobado, vamos, a mí no me lo quitan de la cabeza, 4 personas incultas totalmente, haciéndose pasar por un dios que no representaban. Correcto. Porque no lo representaban. Recordemos el papel de la Iglesia, que ahora sigue siendo un papel muy importante. Sí, pero en aquella época era... se estaba pasando, sí, ¿no? Correcto. Yo creo que deberían pedir permiso por todos los crímenes de la Inquisición. Y por más crímenes que... Pero fíjate una cosa, que siempre que hablamos de brujas, terra de meigas, siempre hablas de Galicia. Y sin embargo, hay sitios como en Alemania que aniquilaron a miles de brujas. Se hablaba hasta medio millón de personas, brujas... Brujas entre comillas. Entre comillas, que eran conocedoras de la naturaleza. Es decir, tú ahora mismo cogías una manzanilla y hacías ahí una manzanilla en aquella época y te venían y te decían cosas tan estúpidas, porque era de estúpidos e ignorantes, como decirte de repente que habías tú hundido a la Armada Invencible allá en Inglaterra, ¿sabes? Que de hecho hubo brujas que se las acusó en Zugarramurdi, que ya hablaremos también de Zugarramurdi, se las acusó precisamente por eso. Lo que tú dices, simples personas que apaciguaban el dolor de la gente o curaban a la gente con hierbas, eran tratadas... O sea, la abuela, la abuelita. Correcto. Que siempre ponle o neno... Manzanilla con anís. Ponle una manzanilla con anís, ponle un no sé qué, y ya está. Y mira, no consentía la Iglesia que alguien tuviera más poder que ellos. Justo, exactamente.
Podríamos hablar hasta de los templarios. Sí. Bueno, el caso es que yo quería finalizar el programa, que nos quedan muy pocos minutos y muy rápidamente, ya que estamos hablando de leyendas, hablándote de una leyenda que yo descubrí hace unos cuantos años y que fue una leyenda que precisamente yo estaba en Radio Tui, trabajando, haciendo allí la Cuarta Esfera, y estábamos buscando ahí 10 minutitos para terminar el programa y me encuentro pues un recorte de periódico, no sé si podemos verlo ahora en pantalla, un recorte de periódico que para mí era como, ¿qué? O sea, una gruta del Monte Aloya de 2 millones de años atrae espeleólogos y geólogos de la NASA. Claro, yo empecé a buscar qué había ocurrido. Y entonces, hablando con gente de por allí, me enteré de que allí había una leyenda que decía que hace muchos años había salido el arco iris en un momento de cosecha y la gente, los labradores de allí, se enfadaron con ese arco iris y le rompieron una pata. O sea, una parte, empezaron a golpearlo hasta que se cayó. Y eso provocó un gran terremoto que hundió un gran río y un gran pueblo. Bueno, esta era la leyenda, y que a partir de ahí a veces se escuchaban quejidos del bosque, esto todo en el Monte Aloya, aquí a nada. Se escuchaban quejidos del monte y se escuchaban, y desaparecían los animales. Entonces, bueno, se van estos señores, que son unos espeleólogos de aquí, de Vigo, y se encuentran una gruta. Y cuando bajan la gruta, se encuentran que tenemos, no me quiero equivocar, te lo voy a ver aquí, que tenemos una caída de 94 metros de altura. O sea, en la gruta te metes y se encuentra en 94 metros. Existe, pero tiene mucho que ver con la leyenda, porque ahí descubren que existen ADNs fosilizados. Estamos hablando de ADNs, por eso el interés de la NASA. ADNs que están antes que las estalactitas, o sea, que pueden tener hasta millones de años. Polen, ácaros, amebas, bacterias, o sea, alucinante. Pero resulta que ven un montón de animales, vacas, perros, gatos, que se habían caído ahí. O sea, los esqueletos. Entonces, claro, si tú te pones a repasar, dices tú, hombre, a lo mejor esa leyenda no tiene tanto de mentira, porque hay un río subterráneo que es el segundo más grande de Europa. O sea, es alucinante la cueva. Pero es que además, para allá más INRI, esto fue todo en el 2008, para más INRI, ahí se habla de que los celtas, el pueblo celta de ahí, resistió a una de las columnas más grandes de Roma. Y se cree, o sea, que hay un montón de leyendas. No, el Monte Aloya siempre tuvo sus leyendas. El Monte Aloya es de los más conocidos por esta clase de historias. Y lo conoceremos más. Yo creo que con esto tenemos que finalizar. Y yo qué sé. Qué rápido se ha pasado el programa. Hoy sí. Habría que hacer otro de leyendas. Vamos a hacer Yo ya otro, te dije, seguro. Mitología y leyenda. Bueno, queridos amigos, ya sabéis, si conocéis alguna leyenda, si conocéis alguna, no sé, historia que vosotros queráis contarnos, que se pongan en contacto con nosotros, ¿no, Carlos? Sí, en las redes sociales que van a ver a continuación y que ya seguro que se la saben de memoria. Seguro. Segurísimo. Pues hasta la próxima semana, queridos amigos. Buenas A ver si noches desvelamos un y código muchas de gracias. Esta noche hemos hecho un breve recorrido por la historia que a lo largo de los siglos han formado parte de nuestra existencia y que en muchos casos han servido como enseñanza. Historias de meigas, duendes, bosques encantados que tienen casi siempre relación con esa otra parte de la realidad que hemos olvidado. Seres de cuento que nos traen algún mensaje relacionado con la naturaleza que nos rodea o con la naturaleza de nuestra propia vida. Tal vez sean invenciones ancestrales en un mundo que miraba al futuro con miedo, por ser conocedores de su pasado y vivir atemorizados su presente. No sé, quizá a partir de esta noche tengamos que plantearnos cuál de estas leyendas forma parte de la realidad y cuántas de la ficción. Mientras tanto, nosotros seguiremos buscando a ver si así podemos descifrar un nuevo código enigma.